Mano, ¿está para largar? Sí, sí. Listo, vale. Dale nomás, estamos. Bueno, Métele. ¿cómo les va, chicos? ¿Ya están todos? Vamos a Sí, repasar un poco de ecografía mamaria y mamografía. El objetivo más que nada es repasar los casos de ecografía que más o menos aprendan a describir y invitarlos a que miren la mamografía, ¿sí? Cuando la paciente se esté cambiando en el baño, antes de hacer la ecografía, que traten de verla, ¿sí? Esto es para los nuevos, como ya lo he repetido 80 veces, así que esa ya pues se sigue quedando. El objetivo del BIRATS es más que nada unificar la terminología, ¿sí? Ya sea en ecografía, en mamografía, en resonancia, para que todo se hable de la misma manera y a su vez mejorar la comunicación y la información que nosotros les transmitimos a los mastólogos, a los clínicos, a los cirujanos, para que todo el que recibe el informe sepa de qué estamos hablando, ¿sí? Si es algo sospechoso o no es algo sospechoso. Acuérdense de que esto se usa para screening de cáncer de mama, entonces en cualquier ecografía que el objetivo sea buscar eso, nosotros deberíamos ponerlo, ¿sí? Y fue creado por la ACR, que es la Sociedad Americana, la Sociedad Americana de Radiología, ¿sí? Todas estas sociedades la avalan y la tratan de usar y la invitan a usar y tratan de que los informes de los lugares donde ellos estén, digamos a toda la gente que labura en esos lugares, eh, en el centro donde estén se use el BIRATS. Más o menos como para cómo debería ser la modalidad del estudio. El motivo del estudio en general, si es screening, se puede no poner, pero cuando la paciente venga por algo traten de ponerlo para acordarse y para que después, si el ginecólogo o el clínico no lo sabía y la paciente sí, escribir ahí nódulo de mama derecho se palpa o dolor, cualquier cosa siempre es útil porque después eh, le estamos dando bola a la paciente y después el ginecólogo cuando recibe el informe sabe que en algún momento la paciente tuvo algún dolor y nosotros lo sabemos y decimos, che, tenía ese dolor el lado derecho o el lado izquierdo y estuvimos buscando y no encontramos nada, ¿sí? Se menciona siempre un parrafito del tipo de tejido, que esto no es como la mamografía que va a tener alguna limitancia en la sensibilidad, sino que simplemente para poner el tipo de tejido que vemos. Después los hallazgos, que eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Siempre acordarse de mencionar la comparación, tratar de poner la fecha y el estudio con el que estamos haciendo la comparación. No sirve solamente con entender de que porque tenemos un PACS en el sistema estamos comparando sí o sí con los estudios previos, hay que tratar de consignarlo. Si no, en la guía dice que si uno no lo pone es porque no lo hizo. Entonces siempre tratar de poner y poner con cuál lo hicimos, para saber si es que comparamos con un estudio de un año, de 2 años y cuánto, ¿sí? La categorización y la conducta a seguir, ¿sí? Que en general lo de la categorización nosotros vamos a ir poniendo un grado de sospecha y a veces la conducta a seguir puede ir en concordancia con ese grado de sospecha o no, porque a veces uno puede sugerir, por ejemplo, si ve alguna lesión de piel, que le ve algo raro y bueno, no es algo de mama, entonces vamos a sugerir que lo vea un dermatólogo, por decirlo, o alguna biopsia que no hagamos nosotros, o cosas que por ahí pueden diferir de la categorización que vamos a poner. Esta diapo la ponemos porque, bueno, como hacemos ecografía, la ecografía entra en mayor papel en esta partecita, ¿sí? Cuando tenemos mucho tejido mamario, ¿sí? En los ACRC, en los ACRD, en esto siempre nosotros cuando hacemos el informe mamográfico le sugerimos ecografía, así que sí o sí van a pasar por el ecógrafo, ¿sí? Estos otros dos tejidos que vemos que tienen mucha más grasa y menos tejido fibroglandular, por ahí es mucho más fácil de verlos y por ende tienen mayor sensibilidad a la mamografía y es en esto por lo cual el estudio que hicieron con la mamografía modificó mucho la sobrevida porque la mayoría de las pacientes están en estos dos tejidos, si bien hay un porcentaje importante en este, eh, por eso es que sigue siendo útil la mamografía, ¿sí? Ven cómo va bajando la sensibilidad, en esta decimos que no hay nada y en esta decimos que no puedo ver nada, ¿sí? Sumado que se ha visto que en estos dos tejidos
tipo de tejidos, perdón, aumenta 2 a 4 veces el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Así que por eso es que la ecografía es la parte importante de esos dos tipos de tejidos. Y esto lo ponemos lo mismo, como hacemos ecografía, por ahí vamos a tener que buscar nodulitos, así que el objetivo es que aprendan a acordarse que la craneocaudal, como está hecha la proyección, está hecha con el haz incidiendo de arriba hacia abajo, o sea que la mama la dividimos en dos, en una parte externa y una parte interna. Y en la media oblicua la mama se agarra, se comprime de interno hacia externo, o sea que hacemos una diagonal con el tejido para agarrar justamente los ganglios de la axila. Así que la vamos a dividir en interno inferior y supero externo. Así que este nodulito que vemos acá va a estar más o menos en hora 2, o sea, supero externo, ¿sí? Eso es más o menos la división que uno hace cuando uno va informando para ubicar los nódulos, ¿sí? Y si está en esta línea, uno por ahí directamente dice retroareolar. Así que vamos por los casos. Me gustaría que por lo menos me ayuden con las ecografías, que algunos describan los nodulitos. Son 8 casos más o menos. Esta es una paciente de 39 años que se palpa el nódulo en mama izquierda. ¿Sí? Puse las mamos del año anterior, porque uno siempre vuelve a ver si se veía algo, y en esta no se veía nada. ¿Sí? Tiene prótesis que son retropectorales y una CR que podríamos decir que es B, si bien es medio asimétrico. Esta es la mamo nueva. Como les digo, siempre mírenla mientras la paciente está cambiando. Y vemos acá un nódulo que nos vamos a quedar con que no tiene márgenes muy definidos, que solo decimos con márgenes no circunscriptos, ¿sí? Y más o menos estaría, esta dijimos que es una craneocaudal, está retroareolar, o sea que es en la línea media. Y después en esta que es la media oblicua se va hacia arriba, o sea que sería más hacia superior. Así que trataríamos de buscarlo en hora 12, más o menos, al nódulo. Así que bueno, el objetivo de esta clase más es que guarden esta tablita, ¿sí? Porque uno cuando recién arranca, por ahí uno se va olvidando los descriptores, entonces uno lo tiene la tablita guardada, así como cuando uno dicta mamografía o resonancia, para tratar de no usar otras palabras, porque justamente el objetivo es usar estas palabritas y no meter mucho más párrafo, no dictar el nódulo en 5 renglones, simplemente decir estas cosas, ¿sí? La forma, la orientación y el margen son la parte más importante, ¿sí? Si es oval, redondo o irregular, si es paralelo o no paralelo a la piel. El margen, podemos quedarnos en estos dos directamente, circunscripto y no circunscripto, o podemos ir un poquito más fino y decir si los bordes no los veo bien definidos, que sería indistinto. Si veo algún borde angular, que ya lo vamos a ver, es cuando hace como una sola espícula. Si es microlobulado, o sea que tiene muchas lobulaciones chiquititas. Si es espiculado, ¿sí? El patrón ecogénico, como siempre, clásico del ultrasonido, cuál de todos los patrones hace con respecto al tejido mamario lo comparamos. Anecogénico, hiper, si tiene una parte sólida y una parte quística, si es hipo, iso o heterogéneo. Y después, ¿qué hace el haz de ultrasonido después del nódulo? Si tiene un reforzamiento, si tiene una atenuación, si no tiene nada, o es heterogéneo. Así que con todo eso, ¿qué pondrían? ¿Hay alguno vivo? Manolo, bueno, se ve un nódulo redondeado. No parece estar paralelo a la orientación de la superficie de la piel, sino que Claro, en general está un cuando poco si uno lo alterado. pone redondo, no vas a poner ningún eje porque más o menos estás diciendo de que... Exactamente. Con márgenes circunscriptos, me parece. Claro, en este caso Más de son que, circunscriptos, pero tienen otra, o sea, tienen una cosa que lo entra en esta parte. Si lo ven acá es como que tiene todas esas lobulaciones. claro, microlobulado. Y es heterogéneo porque ven que tiene Sí, algunas áreas. Estos son dos ecógrafos diferentes, este es el Mirra y este es el Voluson, para que vea también la diferencia, que dependiendo cómo lo preseteemos y cómo se ve en cada ecógrafo, hace un poco más de artefacto, y cómo lo agarremos y cómo lo comprimamos al nódulo.
Así que bueno. Yo le puse ¿Y a la grasa periférica, en el caso de que tenga alguna alteración, se la menciona también o no? Sí. En este creo que es más artefacto que realmente que tenga alguna Claro, distorsión. entonces, Pero sí, siempre hay que tratar eso, o sea, eso no entra en el cuadrito, pero serían los hallazgos asociados, que es que genere distorsión, o que lo retraiga, que invada la piel o que se vea algún ducto comprometido. Así que bueno, este obviamente se biopsió, le pusimos BIRAT 4A y este dio un carcinoma invasor metaplásico. Esto es como se recibe el informe de anatomía patológica. Primero va a esta parte y después va a los marcadores de los receptores hormonales, ¿sí? En este caso tenía receptor estrógeno-progesterona positivo y un HER2 negativo, ¿sí? Que sería un luminal A, se llama eso. Vamos con otro. Este es un hombre de 50 años que se palpa un nódulo en mama derecha. Le hacemos la ecografía. Este llegó primero a músculo esquelético, porque le pidieron una de partes blandas. Así que tenemos primero las imágenes con el MIRA y después con el Voluson. bueno, aquí se a escribir ahí. ¿Quién más anda por ahí? ¿En el cerro no hay nadie? Hola, hola, hola. Sí. Hola Manu, soy Magda. ¿Qué haces? No, se ve una imagen nodular. En la segunda fotito, la de abajo, podríamos decir que tiene una forma irregular, ¿sí? Con una orientación paralela a la piel, de márgenes, y te diría, sí, como espiculados, sobre todo por la foto de arriba, Claro. quizás. Sí, por eso le puse varias fotos, Sí. porque para que lo Eh, analicen, ¿sí? Si vemos esta sola, por ejemplo, y sí. volvemos a esta, es bien especulada. Em, Hipoecogénico y que pareciera que hace como un refuerzo posterior un poquito. Sí, en algunas áreas, como una Y tiene textura. una escasa vascularización en el examen Doppler color. Perfecto. A esta le sumamos que acá esta partecita, si bien no se vio bien en la foto, se ha llegado un poco a la piel. Entonces también tiene otro hallazgo asociado que le vamos a sumar. Siempre busquen esa partecita hasta donde terminan. Por eso generaba un poquitito de retracción en el pezón. Entonces al tener algunas cosas más, le podemos poner un 4B o un 4C porque ya tiene más hallazgos combinados. Se le sube un poco el nivel de sospecha. Entonces vamos a esperar de que mayor probabilidad de que sea maligno. Si no nos vamos a quedar tan tranquilos si nos da un resultado benigno. Sobre todo porque es hombre, ¿no? Yo elegí esas, que fue más o menos lo que fuimos viendo. Le hicimos una mamografía también. En este, acuérdense que es hombre, ¿no? Entonces tiene ginecomastia, para que vayan viendo cómo se ve, porque ven que tiene tejido mamario normal. Se llama dendrítica cuando se ve así, y nodular cuando se ve así. Justamente por eso hay que pedirle ecografía, porque a veces esto obviamente no era una ginecomastia nodular, sino que era el nódulo que estábamos viendo. Y acá se le suma ganglio, ¿sí? Así que siempre que vean algo raro en la mama, traten de meter esto en la axila a ver qué encuentran. Y en este caso vimos este ganglio que tiene la cortical engrosada, casi no se ve el hilio, y cuando le ponemos el Doppler ven que está alterado, debería ir del hilio a la corteza y este directamente ya tiene vasos transversales, o sea que no siguen ese patrón clásico. Esta es una magnificada, una focalizada del mismo nódulo. Entonces, de un carcinoma ductal invasor, grado nuclear 2, grado arquitectural 2, con desmoplasia estromal, que significa que tiene retracción del tejido alrededor, ¿sí? Y focos de mucosecreción. En este, para repasar lo de los axilas, acuérdense, cuando vemos algo sospechoso en la mama, traten de irse a la axila, si es que no siempre, eso siempre es un debate. Algunos dicen que en el screening no deberíamos ver la axila. En el BIRAT no dice directamente, o sea, como que dice la axila, pero en general en la eco ellos no la ven, salvo que sea necesario. Estos son ganglios normales.
recuerden que no hay que medirlos a lo largo porque pueden ser ganglios muy largos, o sea que vos pongas que tiene un ganglio de 2 centímetros en la axila, es una información que por ahí puede prestar a confusión, así que no pongan el largo del ganglio. Lo que más nos importa siempre es el espesor cortical, ¿sí? Tenemos 3 regiones en base al pectoral menor. Si están por detrás del pectoral menor es la 2, hacia afuera es la 1 y hacia arriba es la 3. Después, en caso de que vayamos subiendo, tenemos que ver también siempre la subclavia, ¿sí? Eso sería lo que cuando piden un eco axilar que diga cáncer de mama, lo ideal es que hagamos este recorrido y que tratemos de ver la cadena mamaria interna, que por ahí es un poco más difícil. Y esto también, para que recordemos, es un trabajo que hizo Bedi, acá es de Argentina esto, y lo que hizo fue biopsiar todos los ganglios que veía por ecografía en contexto del cáncer de mama e hizo este score tratando de simular el BIRATS, que es lo más importante para que se lleven como punto de corte es 3.5. En general a estos los describimos como ganglios reactivos inespecíficos. En el contexto del cáncer de mama siguen siendo ganglios reactivos. Si el médico lo quiere punzar para asegurarse, se pueden punzar, pero no es algo que le vayamos a poner que sí o sí tiene enfermedad o que son metastásicos. Mientras que en estos nosotros vamos a tratar de sugerir la biopsia. En este tenemos o cuando estén engrosadas o bueno, obviamente cuando lo vemos redondito que directamente no vemos el hilio como el del caso de recién, ¿sí? Así que justamente este caliper hay que tratar de obviar y este es el único que tenemos que tratar de poner, ¿sí? Si vemos que tiene pérdida del hilio graso, obviamente lo vamos a medir en todos los ejes. Pero bueno, eso es, el ganglio tiene que estar engrosado a corteza. Vamos con otro, repasando encontré varios hombres, así que después lo vamos a hacer algún postercito seguramente. Este es un hombre de 66 años que consulta directamente por una lesión ulcerativa en el pezón. Le hacemos la ecografía. Y bueno, a ver cómo lo describirían. Hola. Sí. La forma sería irregular, en orientación no paralelo. Sí, en este el eje mayor igual está para arriba. De los márgenes no circunscripto, espiculado. Este es medio raro, claro, espiculado, exactamente. El patrón ecogénico sería heterogéneo. Y pareciera como que está en contacto con la superficie. Claro, exactamente, esto es lo que tenía, por eso decía lo de la lesión ulcerativa en el pezón, porque ven acá, está invadiendo directamente la piel. ¿Ven? Ahí, esa partecita ya es parte del tumor que va a la piel. Entonces, como les decía, cuando ya tiene esa clase de hallazgo, ya no le podemos poner solamente un nivel de sospecha de 4A, o sea, de mandarlo a biopsia y decir, bueno, si llega a dar algo benigno me quedo tranquilo, porque ya está alterando mucho más el tejido, está generando la distorsión del tejido adyacente, que es esta partecita que se ve sobre todo de este lado, y está invadiendo la piel. Tener esos hallazgos, uno le puede poner 5 o 4C, porque vamos sumando cosas, elementos de que nos dicen que no va a ser benigno, ¿sí? En este video también lo mismo, carcinoma ductal invasor, grado nuclear 3, índice mitótico 3, o sea que tiene un alto índice de replicación. Y nos da los receptores positivos. Cuando dice dudoso le hacen un test genético a la pieza para asegurarse de si tiene HER2 o no, porque justamente esto es una de las terapias blanco que atacan y que van a neoadyuvancia en caso de tenerla positiva, los HER2. Y el Ki67, que es el índice de replicación también, que es 60%. Esta es otra paciente de 37 años, es femenina, se palpa un nódulo en el examen físico, nomás eso por ahí es para leerlo, a veces a las pacientes no les dicen nada y en la historia clínica dice palpa nódulito o a veces lo ponen en el RP.
el screen del año anterior es negativo. Estas son las imágenes del eco. Vean que es importante revisarlo en la totalidad, no el nódulo, porque si solamente sacamos esta foto es mucho más lindo, tiene márgenes mucho más definidos, o sea, casi que podríamos controlarlo. Si lo miramos un poco más y le sacamos más fotos, vemos que no es tan lindo. Por eso siempre traten de sacar varias fotos. Traten de sacarle una foto siempre perpendicular al nódulo, porque hay nódulos que se desarman. Entonces por ahí uno lo ve en un eje y después lo gira a 90 grados y no lo encuentra muy bien. Entonces uno se queda un poco con la duda. Entonces bueno, siempre ante la duda sacar varias fotos para comparar y para asegurarnos y bueno, para mostrarla si no. Este es el típico que tiene el descriptor en el BIRAT que dice margen angular, es cuando tiene azimuth. Tiene una sola espícula larga, le pueden decir que es un margen angular. Este es más fácil, ¿no es cierto? Es oval, es heterogéneo, es eje paralelo a la piel, ¿sí? En este sí le podríamos poner un 4A porque no tiene muchas cosas más que eso. Pero bueno, lo ideal es que se merezca la biopsia, ¿no es cierto? No controlarlo en 6 meses. Este también dio un carcinoma invasor con posibilidad de diferenciación neuroendocrina, que después se descartó con la inmunistoquímica. Ellos se la solicitaron y después dijeron no es neuroendocrino, es uno común nomás. Este es un caso 5, este es uno de la pandemia, estudio solicitado por telemedicina, 48 años, y era cuando nosotros éramos los ginecólogos, éramos todo, porque en general ni los veían y solamente le prescribían los registros. Y apareció eso en la mama derecha. ¿Cómo lo describimos? Manu, ese sería irregular. Sí. Margen no circunscripto, especulado, puede ser. Claro, puede ser especulado o incluso indistinto, porque en algunos lugares hasta se borra, o sea, directamente no lo encontramos muy bien. Si bien en esta foto sí se ve más lindo y es irregular, pero bueno, mínimo es no circunscripto, ¿no es cierto? Podemos ponerle indistinto o especulado. Bien, ¿y patrón de eco puede ser heterogéneo? Sí. Y sin rasgos posteriores. Exacto. ¿Y qué más tiene ahí esos cositos? Como ecos, o sea, heterogéneo en el interior. Hiperecogénico más, en realidad. Claro, son los que parecen como microcalcificaciones, que por ahí las describimos como microcalcificaciones adentro de los nódulos. En este se ven también. Esto por las dudas lo puse porque después le hicimos la mamografía y en la mamografía no se ven esos puntitos, que si bien uno a veces los dicta y está dicho como que son microcalcificaciones, después no sé por qué a veces en la mamo no se ven bien. Entonces por las dudas no siempre poner calcio directamente, sino dictarlo así heterogéneo, con hallazgos, con imágenes hiperecogénicas en su interior. Ser un poco más descriptivo y no poner directamente que es calcio. Pero en el estudio anatomopatológico sale un carcinoma ductal in situ que compromete la totalidad de los cilindros, tiene un grado nuclear 3, tiene necrosis y tiene microcalcificaciones, o sea que sí eran microcalcificaciones probablemente. Entonces con el tema es ese, ¿nos quedamos con que es un carcinoma ductal in situ o no? En base a todo lo que uno describió, uno puede decir, che, pero un carcinoma ductal in situ es medio raro que dé todo ese nódulo con las calcificaciones y todo eso, entonces el cirujano decidió que había una discordancia y lo operó. ¿Sí? Le hizo una biopsia quirúrgica y en la biopsia quirúrgica apareció no solamente el carcinoma in situ, sino el carcinoma invasor, ¿sí?
Cuando vemos así tantos hallazgos a veces es medio raro que un carcinoma ductal in situ dé un nódulo, entonces por ahí hay que buscar un poco más. Y por ahí hasta incluso el anatomopatólogo dice, sugiere evaluar en la pieza quirúrgica. Y si no, hacemos la correlación entre las imágenes y el examen anatomopatológico y bueno, se decide si se saca más tejido, que básicamente es hacer una biopsia quirúrgica, ¿sí? En este caso dio un upgrade quirúrgico que se llama, que es cuando nos da in situ en la biopsia, que incluso dice compromete la totalidad de los cilindros y después en la pieza quirúrgica definitiva da algo más severo. Esta misma paciente vino al mes siguiente porque se palpaba un nódulo en la mama contralateral, ¿sí? Este lo puse porque se puede ver en las guardias. Este es un quiste que tiene cambios inflamatorios. Esto puede, si bien este es enorme, ¿sí? 3 centímetros mide. Lo importante de esto es que vean que tiene esa pared gruesa. Cuando tienen esa pared gruesa, en general es que están inflamados, entonces a la paciente le duele y la paciente va a venir, si bien no creo que venga un fin de semana, pero bueno, lo vemos bastante en el día a día que vienen porque les duele. Y esto lo que le tienen que decir es que en caso de que les duela mucho, en general se resuelve solo y no vuelven las pacientes, pero cuando es muy grande a veces hay que drenarlos. A veces cuando le decís eso las pacientes se asustan, pero bueno. No hace falta hacer estudio anatomopatológico en este caso. Uno le puede recomendar drenaje terapéutico del quiste y le pone un BIRAT 2 porque en realidad sigue siendo un hallazgo benigno. Pero a veces vemos mucho como causa de dolor y un nódulo, digamos, esta clase de quiste, ¿sí? Que si ustedes se fijan es poquito, digamos, lo que uno tiene que drenar. Esto es un procedimiento que dura un ratito porque drenas el quiste y ya está, no es por ahí lo mismo que la biopsia con aguja gruesa. Caso 6, paciente femenina de 64 años y aparece eso, ¿sí? Porque siguen apareciendo estas pacientes que las lograron convencer. Esta es una inyección de silicona libre y lo que vamos a ver en la mama con la ecografía es prácticamente nada, ¿sí? Si la silicona infiltró, o suponiendo que silicona no infiltró la piel, directamente no se ve ni siquiera la piel, como es en este caso. ¿Ven acá? Apenas si podemos ver un poquito el plano dérmico y lo único que vemos es artefacto por la silicona. Y si no, si logró hacer estas colecciones, como vemos en la mamo, son estas imágenes quísticas que después tienen cono de sombra y no nos deja ver nada del tejido. Este es otro ejemplo que hace este artefacto en tormenta de nieve, ¿sí? En este caso, como dice el BIRAT, si es un cuerpo extraño es 2. Por más de que yo no pueda evaluar el tejido, en este caso va a haber como una discordancia entre lo que vamos a decir y lo que vamos a recomendar. En este caso hay que pedirle una resonancia con contraste, que es la única forma de hacer screening en estas pacientes. Pero no tenemos que ponerle 0, sino tenemos que ponerle 2, porque lo único que encontramos fue silicona. Acá aprovecho para ponerle lo de las prótesis, porque esto por ahí en las guardias aparece que le dice que se sospecha de ruptura de silicona. Acuérdense que lo que tenemos que ver son las membranas, ¿sí? Tienen dos membranas hiperecogénicas. Una es la de la prótesis propia, la plástica, digamos, y otra es la que la paciente le va haciendo el implante. Sí, este es un poco más largo. Ya sea que estén atrás o detrás, por delante o por detrás del músculo, seguimos viendo estas dos líneas, ¿sí? Y cuando se rompe, lo que vemos es que desaparecen esas dos líneas o se empiezan a separar, que es lo que le llaman el signo de la escalera, así que empezamos a ver las membranas superpuestas porque están todas plegadas entre sí. Pero lo más importante es eso, que veamos acá la pérdida de la doble línea ecogénica arriba. Una vez que vemos eso empieza a aparecer que se ve que tiene muchas líneas redundantes porque están muy plegadas. Y cuando vemos que se rompe completamente, que sería la ruptura extracapsular, lo que más aparece es el artefacto en tormenta de nieve, ¿sí? Que justamente empieza a ver esto porque está la silicona libre. Incluso pueden ver a veces, si está bien definido, la silicona fuera de la cápsula por ecografía, que esto lo van a haber visto más en resonancia, en la clase que les dio la Lore. Pero bueno, esto es como se ve.
esto que se ve acá abajo son los ganglios en la axila infiltrados con silicona, que lo dictamos eso básicamente. Ya un área hiperecogénica que genera cono de sombra con artefacto y que podría estar en relación a artefacto de infiltración de silicona. Y este acá es el signo de Linguini, que me llamó la atención porque lo logramos ver por ecografía, ¿sí? Lo que habían visto en resonancia en general es donde mejor se ve. Vamos con el caso 7. Este tiene 48 años. Acude a control anual, ¿sí? Estudios solicitados por telemedicina. Y esto mientras está cambiando la paciente vemos la mamografía, ¿sí? Hay que tratar de verla. Acá no hay mucha vuelta que nos llama la atención, ¿sí? En este caso es una CRB, entonces es bastante transparente. Entonces el objetivo es, tengo que sí o sí encontrar esto. Porque sí o sí. Y acá apareció. ¿Sí? Le hicimos una focalizada, ahí incluso tiene microcalcificaciones súper chiquititas ahí, pero tiene calcificaciones. Entonces a este, ¿qué descriptores le ponemos? Hola Manu, es un nódulo de forma irregular, orientación no paralela, margen no circunscrito, predominio especulado, patrón de cogenicidad heterogéneo Bien, y sin otras características. bien. Acá lo que le sumamos también es la distorsión de la arquitectura, que si bien no está en esto, está aparte, ¿sí? Acuérdense siempre de eso que hay que mencionarlos, porque acá se va rompiendo toda la estructura del tejido normal y va retrayendo. No afecta a la piel, así que estamos dentro de todo, pero bueno, tiene un hallazgo extra, entonces sería por lo menos un 4B, ¿sí? Para categorizarlo. Eso es lo que le puse yo. Y le dio un carcinoma invasor, grado el NST no específico, que es lo mismo y es el más frecuente, ductal, ¿sí? Poco diferenciado. Y esta misma paciente vino el tiempo por dolor de mama izquierda, ¿sí? Y acá lo puse para directamente complicaciones post-radioterapia. Por ahí las pacientes vienen a control, y esto puede venir en cualquier momento porque en realidad en general lo que los despierta es justamente el dolor. Entonces lo puse acá para que vean el engrosamiento de la piel. Así se ve el lecho quirúrgico, ¿sí? Sin necesidad de que tenga alguna residuo. Acuérdense que a veces se ocupa por algo, por un poco de tejido mientras se va resolviendo. Y después se ve todo lo otro como una celulitis, ¿sí? Se ven las líneas esta que es líquido en el tejido celular subcutáneo, que es edema, y el aumento de la ecogenicidad de la grasa, ¿sí? Vean la piel como está engrosada, si lo comparamos con las anteriores, todo esto es la piel. Estos son más ejemplos. Siempre en esto acuérdense, si uno lo supone como que no tuvo radioterapia, traten siempre de decirle a la paciente que vuelva, ¿sí? Porque a veces las infecciones pueden no serlo, entonces es preferible por ahí hacerle una ecografía de más a la paciente, porque justamente todos los cirujanos y todo le tienen, digamos, tenemos miedo de comernos un carcinoma inflamatorio, entonces hasta que uno los reconozca y uno pueda reconocer la diferencia entre que está inflamado hasta que está distorsionado porque tiene algo extra, si ustedes por ahí no saben a dónde va a caer la paciente, le dicen, no, venite en una semana o venite cuando termines el tratamiento antibiótico, hay que hacerte otra ecografía, porque justamente en general se prueban los tratamientos antibióticos, sobre todo en las mastitis, y si no responden hay que biopsiarlo, entonces por ahí que la paciente no quede perdida, no se vaya a otro centro o crean que no le dieron bola, porque a veces son pacientes que van a la guardia. La mayoría de las veces consultan por guardia, les dan antibiótico y bueno, a veces se pierden esas pacientes, entonces por ahí está bueno decirle no, venite en cierta cantidad de tiempo, cuando termines el antibiótico venite y te hacemos otra ecografía y vemos que eso se resuelve porque tiene que resolverse, sobre todo si ven alguna mastitis que no está relacionada a la lactancia, porque la lactancia es más común
y es más común que sean benignas, pero se parece a alguna mastitis que no está relacionada. Si bien hay entidades benignas, a veces puede no ser eso, ¿sí? Este es el último. Tiene 65 años y acude a control por retracción en peso, ¿sí? Le hicieron ecografía en otro lado que dio normal. Te lo traigo porque la importancia de darle bola a las pacientes, ¿sí? Por ahí uno está 1000 y no le pregunta, no le hace, la ecografía muy rápido. Y hay que preguntarles qué es lo que le pasó, para qué los viene, ¿sí? Siempre pregúntenle si se palpó algo, si le duele algo. Si bien la mayoría les va a contar más o menos lo mismo, que le duele un poco en las partes externas o en la parte hacia la axila, que es donde hay más tejido. A veces uno lo revisa y le termina solucionando y le da un poco de tranquilidad a la paciente o encuentra cosas, ¿sí? Este en la mamo es un poco más sutil, pero la simetría, ¿sí? Si ven acá, está retraído, ¿sí? Está retraído por esto acá, que en este caso, como no lo vemos bien, lo podríamos llamar asimetría, ¿sí? Porque no se define mucho, entonces le decimos que es una simetría focal, pero está generando retracción acá, ¿sí? Así que sí o sí esto hay que evaluarlo con una ecografía, que es lo que le va a tocar a ustedes. Y en la ecografía encontramos eso, ¿sí? Chiquitito. Este es como lo describimos. Olis, Hola. sería em, irregular, Claro. no paralelo. Es redondo, o sea, la forma que tiene, acordate, es sin ver los bordes. Ok. La forma, Em, ¿cómo? Bien. no paralelo. Bien. Em, no circunscripto. Exacto. Y es heterogéneo, ¿no es cierto? Ahí si ven, incluso le podrían Exactamente. decir hasta especulado, ¿sí? Porque tiene todos esos pequeños cositos. Es heterogéneo adentro. Y tiene un poco de atenuación, sobre todo en a las Ajá. dubitonías, ¿sí? Yes. Ah, bueno, yo he elegido microlobulado acá cuando le hice el power. Y este dio un carcinoma invasor también, ¿sí? Grado ductal, como siempre, que son los más frecuentes. Y un luminal A, ¿sí? Bueno, estas las diapos las puse para eso, porque a veces van a tener que buscar, por eso justamente tienen que ubicarse un poco en la mamo, las asimetrías, que por ahí las mandamos a ecografías si nosotros ponemos asimetrías, porque solo se ve una proyección, en general tienen baja probabilidad de ser algo, pero en el estudio de screening obligan a hacer algo más. Acuérdense que la modalidad de screening, si bien acá nosotros no la tenemos de manera oficial, si uno hace solo la mamografía de screening y le ve algo raro, debería hacer algo extra, por más de que sea algo que tenga baja sospecha de que tenga algo malo. Entonces uno le debería poner un 0 y sugerir ecografía, que es en este caso cuando tienen estas áreas de tejido muy asimétricas y que por ahí pueden esconder algo o ser algo, ¿sí? Entonces por ahí uno le va a poner asimetría en mama derecha y evaluar con ecografía. Entonces, ¿qué tienen que tratar de buscar? Esto y ver si tiene tejidos o si es alguna otra cosa extra. La que tiene mayor grado de sospecha es la simetría focal, que focal significa que la vemos en dos proyecciones ya, o sea que ya no es necesariamente superposición de estructuras, puede ser tejido o puede ser otra cosa, pero en general vamos a tratar de darle un poquito de seguimiento, sobre todo en mamografía, ¿sí? Como es en este caso. Y no lo llamamos nódulo porque vemos que tiene grasa adentro y tiene como bordes en algunas zonas cóncavos. Y la simetría en desarrollo, que es cuando no veíamos nada y vemos que se va haciendo más denso alguna cosa, viene después y le hacemos una focalizada, que es esto básicamente, por eso es que se ve esto, que le apretamos un poco más para mejorar la resolución. Y después lo terminamos buscando en ecografía y aparece un nódulo nuevo, entonces esto sí o sí hay que biopsiarlo.
Y dos palabritas de los nódulos benignos, sí, estas son las probabilidades. Lo más común que van a encontrar son los fibroadenomas y los amartomas. La evolución nos va a decir si realmente pueden ser un filodes o pueden ser un mucinoso, un carcinoma triple negativo. Así que por eso es que le ponemos 3 siempre para darle un seguimiento, ¿sí? Acuérdense que si aumenta más de un 20% entre un control y el otro, le vamos a indicar la biopsia, ¿sí? Porque esto, por ejemplo, sería el tumor filodes, lo único que lo caracteriza es un aumento de tamaño muy rápido, ¿sí? O sea que es como un fibroadenoma que creció muy rápido. Y el amartoma o el fibroadenolipoma es como un área de mama normal dentro de la mama, o sea que tiene tejido mamario y tiene un poquito de grasa. Y este sí le ponemos 2, ¿sí? Si realmente lo vemos y lo categorizamos y lo logramos ver bien, le podemos poner un 2. Y a los abscesos, como les decía, igual que con las mastitis, traten de darle un seguimiento y ante la duda le ponen 3. Y a veces le podemos sugerir abajo, se podría hacer evacuación terapéutica, que sería una de las recomendaciones. Si bien es benigno, se le puede poner una aguja para drenarlo, ¿sí? Y después lo otro es la necrosis grasa, que por ahí también se puede ver, y le pueden ver mucho, sobre todo en las cicatrices quirúrgicas. En la eco puede tener muchas formas. Puede ser un nódulo sólido quístico, un quiste común, un halo hiperecogénico, como vemos, un nódulo hiperecogénico, como vemos acá. Pero bueno, eso hay que compararlo con la mamografía, que en la mamografía las calcificaciones típicas, como en cáscara de huevo, es lo que nos va a dar la pauta de que sigue siendo foco de necrosis grasa, ¿sí? Y para terminar, hay que acordarse, ¿sí?, de que el objetivo de esto es hacer informes combinados, tratar de fusionar las modalidades y hacer solamente un solo informe que diga la evaluación global. O sea que si la mamografía ya la hicieron y a vos te toca hacer la ecografía, ahí tenés que ver las dos cosas, ver si en la mamografía tenía algo raro y vos no le ves nada, y justamente el objetivo de la ecografía era hacer eso, y bueno, ya le cambias la categorización. Y esa es la categorización definitiva que queda del estudio, ¿sí? Porque la ecografía siempre es un estudio diagnóstico y se trata de no poner 0, justamente para eso está la ecografía, ¿sí? Y bueno, esto es en caso de, para tener que buscarlo, sí, que siempre todos los métodos tienen una posición distinta, ¿sí? Porque en la reso, acuérdense que estás boca abajo, en la mamografía estás sentado parada, y en la eco están acostados boca arriba, así que eso por ahí puede ir variando los cambios de posición y la cantidad de tejido, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, chicos. Muy buena, Muchas Manu. gracias. Gracias, Manu.